Hola mis queridos amigos y hermanos. Hoy tenemos un tema que nos ayuda a mirar las situaciones presentes, pero también las pasadas y las futuras, por supuesto. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El llanto de Jesús aún continúa. Y a manera de introducción, Israel en estos tiempos tiene guerras con sus países vecinos y con otros un poco más lejanos, no siendo esto nuevo, y lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. El texto para estudiar está en el capítulo 19, versículos del 41 al 44, que dicen: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesús sabe, conoce la historia de Israel, de Jerusalén en este caso específico, y conoce la historia del pueblo que no ha tenido paz por muchísimos años, casi desde su fundación, y no la tendrá hasta que venga Cristo Jesús. Jesucristo pues aquí en este texto llora al ver a Jerusalén. Y en otros pasajes el Señor Jesús dice: ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese amor de Dios por su pueblo ha sido rechazado por su pueblo. El pueblo de Israel ha sido un pueblo desobediente, ha sido un pueblo testarudo, ha sido un pueblo que no ha entendido los propósitos de Dios. Desde aún de los tiempos pasados, antes que se formase el pueblo de Israel, desde que Moisés lo sacó de Egipto, siempre vamos a ver a un grupo de personas que, queriendo Dios favorecerlas, no logra convencerlas que siguiendo los mandatos de Dios les iría bien, estarían mejor. Y aquí, cuando el Señor Jesús llora, podríamos preguntarnos, para asegurar por qué sufre una persona y este sufrimiento la lleva hasta el llanto. Una persona que llora es porque siente un dolor muy grande, difícil de controlar, de manejar, y que se expresa ya en su cuerpo de una manera que afloran las lágrimas, como queriendo decir: las lágrimas son las únicas que me hacen dar un poco de tranquilidad, o mis lágrimas son las señales de que se sufre mucho. Es un dolor pues muy grande que termina en lágrimas. Pero también podemos decir por qué llora una persona: por desilusión, porque queriendo que alguien haga lo bueno, no lo hace, y esto afecta a quien desea ese tipo de bienestar. Pero también una frustración: ¿cómo es posible que queriendo yo, en este caso Jesús, queriendo hacer lo bueno, lo mejor para este pueblo, el pueblo no me entiende, el pueblo no comprende, el pueblo no me obedece? Pero también podríamos decir que una persona llora por rabia. La rabia es aquella que
no puede detener el enojo por la testarudez, por la manera en que la persona sigue cometiendo pecado, sigue cometiendo maldad y no se da cuenta. Una rabia incomprensible por cómo los demás actúan. ¿Y por qué llora Jesús? Porque Jerusalén, y está en Jerusalén el Señor Jesús, y no es la primera vez que él entra, tiene una historia de padecimientos, de guerras, de conflictos, aún desde que nació como ciudad y como país. Y fíjense lo contradictorio. Jerusalén significa ciudad de paz y nunca ha tenido paz. Veamos un poco la historia de Jerusalén. Jerusalén fue fundada por los jebuseos. Y los jebuseos son los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, y ese hijo se llamó Canaán, y de allí nacieron los jebuseos. Por eso antes la ciudad de Jerusalén se llamaba Jebús. Esta ciudad, y hay una página que he revisado, varias textos, historias, y hay una página que se llama Cititabes Jerusalén, que dice así, haciendo pues ellos un estudio. Jerusalén ha sido capturada 50 veces, ha sido sitiada 20 veces y ha sido destruida 12 veces. Como ustedes se darán cuenta, y este ejercicio que hicieron algunos investigadores, Jerusalén es la ciudad con más ataques, con más destrucciones y con más violencia que ha tenido en comparación a los otros países. Y nunca va a tener paz. Y no lo tendrá porque hay un texto aquí que el Señor Jesucristo nos los menciona en el texto que hemos estudiado. Dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, no quisiste saber que Dios había escogido ese lugar como tierra de provisión, como tierra para lograr grandes eventos, como tierra importante, como lugar donde acontecerían una cantidad de hechos que tendrían relación con el pueblo de Dios, con la vida de Dios, con el plan de Dios, con Jesucristo, con la vida eterna y con la muerte y ascensión del Señor Jesús. Todos estos hechos los permite Dios, los manda Dios para que esta ciudad conozca el tiempo de su visitación y no lo quisieron. No quisieron entender que Dios tenía planes para con esa ciudad desde el principio, desde que David se posesionó en esa tierra, desde que comenzó la etapa del pueblo de Dios de una manera muy especial en ese territorio. Jesús, pues, sabe todo lo que ha pasado en esa ciudad. Y Jesús está allí, sabiendo que la ciudad no tiene gobierno propio. Desde el año 63 antes de Cristo, los romanos se apoderaron de Jerusalén. Y Jerusalén, en el momento en que Jesucristo existe, es dominada por los romanos. Y la van a dominar hasta el año 324 después de Cristo. Mucho tiempo después. Así que Jesucristo sabe, Jesucristo entiende, Jesucristo sabe que su ciudad está cautiva, sabe que no son libres los israelitas. Y en los siglos 20 y 21, el Señor Jesucristo lo sabe, y mirando ahora mucho más cerca, a partir del siglo 20, a partir del siglo 21, Israel continúa en guerras. Veamos, la guerra de la independencia es la lucha de Israel por independizarse. 1948.
La campaña de Sinaí en 1956, más conflictos para esta ciudad. La guerra de los 6 días en el año 1967. La guerra del desgaste en 1970. La guerra de Yom Kippur en 1973. La guerra del Líbano en el 2006. Y ahora la guerra con Irán en el año 2025. Toda una ciudad en conflictos y en problemas y en guerra y en destrucción. Jesucristo viene a vivir allí, cerca. Primero nace en Belén, luego crece en Nazaret y conoce esa región. Conoce porque la pisa, porque conoce su historia, conoce su futuro, conoce su situación actual. También el Señor Jesucristo sabe la razón o el motivo por la cual, más fuertemente, Jerusalén está así. Y es que Jerusalén, que viene de los jebuseos, estos eran paganos, se volvieron paganos. Se olvidaron que vienen de Noé, que fue un hombre salvado por el diluvio, y empezaron a adoptar imágenes, dioses falsos. Y este pueblo de los jebuseos era un pueblo pagano. Cuando David entró a Jesbús y fundó la ciudad de Dios, la ciudad de David, que también se llama, ellos siguieron cometiendo la idolatría, y esto es lo peor que se le puede hacer a Dios. Dios maldice a todo idólatra, a todo el que adora imágenes. Le va mal, porque Dios es espíritu y en verdad, y Él en la Biblia lo prohíbe 1000 y 1000 y 1000 veces, que no hay que postrarse delante de imágenes, no hay que adorarlas, sean de donde sean que vengan de la descendencia judía. Y esto es lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue adorando imágenes como el pasado. En aquella época, el pueblo de Israel siguió adorando imágenes como Dagón, Adonais, Zeus, Dionisio, Heracles, Moloc, Quemos, Afrodita, Artemisa, Astarte y otros. Y estos dioses eran aborrecidos por Dios. Hoy las imágenes continúan, en este pleno siglo XXI, continúan dentro de Israel, dentro de Jerusalén. La mayoría de los lugares históricamente bíblicos, que no hay que decir santos, fueron tomados por la Iglesia Católica. Y entonces, allá hay lugares, por ejemplo, lugar de la Virgen María, donde nació la Virgen María, donde nació Juan el Bautista. Tienen un lugar que se llama el Santo Sepulcro. Tienen la roca del pie de Jesús. Tienen la iglesia del Padre Nuestro. ¿Esto de dónde sale? La gente va a esos lugares y se pone a rezar y se pone a cantar y adora estos sitios, los besa, los venera. Esa es la idolatría que sigue en este tiempo, y por eso las guerras no cesan en Israel. Dios aborrece estas prácticas que tienen los judíos. Y hay que decir también que Israel no es un territorio para los israelitas. Allá están los musulmanes y no tengo nada en contra de ellos. Pero los musulmanes también, que son idólatras, porque están adorando la piedra, por ejemplo, donde dicen que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y ese es un lugar, un santuario, ese es un templo, y la gente va allá
Y los musulmanes hacen sus ritos y cosas que no tienen nada que ver con la ley de Dios, ni la palabra de Dios, ni nada de eso, porque son los descendientes de Mahoma. Y Mahoma, pues, es un profeta que él dijo que había recibido revelación de Dios y ese es el Dios de ellos, prácticamente, Mahoma. Es pura idolatría. Y hay otras religiones, por supuesto. Entonces, así se puede entender por qué Israel continúa en guerra. Porque siguen la idolatría, desobedece a Dios, no cree en que Jesucristo llegó como el Mesías y por eso continúa el castigo de Israel, de Jerusalén, por esta falta de entender el tiempo de la visitación, como dice el Señor Jesús. Jerusalén mató a muchísimos profetas, a mucha gente que hablaba de Dios, de la palabra de Dios, del arrepentimiento, de buscar a Dios en espíritu y en verdad, y no quisieron los judíos. Aún hasta mataron ¿a quién? A Cristo Jesús, porque no quieren reconocer que ese pueblo es el pueblo de Dios, que ese pueblo es el pueblo de Dios, pero ellos no se sienten de Dios y siguen cometiendo atrocidades y violencia, inclusive dentro de las guerras, violencia avasallando pueblos, acabando con las poblaciones, acabando con los niños, acabando con el territorio, acabando con hospitales, acabando con las edificaciones. Lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, es lamentable y es algo que creo que Dios no está aprobando. Es un genocidio y eso lo repiten muchas personas que no tienen el conocimiento del amor de Dios, de la justicia de Dios, del plan de Dios para con todos los seres humanos. Aquí no es que el pueblo de Israel sea el pueblo que tiene el derecho de acabar y destruir a la gente. No, el amor de Dios a partir de la gracia y a partir del nuevo pacto es de amor, de respeto, de ayuda. Por supuesto que cuando se mete con el pueblo de Israel, Israel debe reaccionar y eso es normal. Pero cuando Israel se ensaña y quiere acabar y destruir con todo, sin razón alguna, entonces esto es lamentable. Creo que Dios en este momento, como dice el título, aún continúa llorando. Jesucristo continúa llorando al ver la testarudez del pueblo de Israel, al ver que no han entendido quién es Dios y los propósitos de Dios. Jesús lloró. Y fíjense que ese dolor del Señor Jesús, como ya hemos visto el por qué la persona llora, es de todo ese mal que está produciendo Israel y que le están produciendo a ese pueblo por causa de la desobediencia a Dios, por falta de tener el amor de Dios, el respeto de Dios, la consideración de Dios, la solidaridad de Dios. Terrible cuando uno se pone a analizar esto. Y entonces el Señor Jesús llora porque ve la testarudez del pueblo, la incomprensión del pueblo frente a Dios. Llora Jesús porque le siguen ignorando. Llora porque no se percatan de la pronta condenación. Llora porque la gente no se arrepiente de sus pecados. Llora porque el castigo viene sobre ellos y van a sufrir mucho. La Biblia nos dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso sucedió en el pasado. Seguirá sucediendo hasta el final de Jerusalén, hasta el final de la destrucción.
Dios quiere salvar a Jerusalén. Dios quiere salvar a las personas de Jerusalén. Pero Jerusalén se ha convertido hoy en una ciudad de turistas, de toda clase de religiones, de la gente yendo a Jerusalén a adorar los lugares históricos. Ojo que no estoy diciendo los lugares santos, porque santo es Dios. Santo es el hombre que se entrega a Dios y tiene la presencia de Jesucristo. No hay que ir allá a participar de los rituales o a visitar estos lugares porque son importantes. Estos lugares son como cualquier otro que históricamente se resaltan porque allí acontecieron, allí nacieron, allí tuvieron algún referente que tenía que ver con Jesucristo, sobre todo con Jesucristo. Jerusalén, que matas a los profetas, dice el texto. Que matas a quienes te quieren hablar del amor de Dios, de la paz de Dios, de la bondad de Dios. Ese versículo, pues, y lo voy a repetir, Lucas capítulo 13, versículo número 34. Jerusalén, Jerusalén, un clamor del Señor Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Son las referencias que el Señor Jesús tiene. Por eso leo, volviendo al capítulo 19 de Lucas, versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Unos años después, Vespasiano atacó Jerusalén y la destruyó. Unos años anteriores, Nabucodonosor había llegado y destruyó a Jerusalén. Y si nos ponemos a estudiar la historia, pues no terminamos hoy de todo lo sucedido en Jerusalén y en Israel, por supuesto. Conclusión. Hoy vivimos tiempos en los que nos preocupa la situación no tanto de Jerusalén ni de Israel, nos preocupa la situación del mundo cuando no hay paz. Y no hay paz porque el hombre sigue empecinado en desobedecer a Dios, en rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque no quieren que el Dios de la paz esté dentro de cada ser humano. Sigue el egoísmo, el celo, la vanidad, la apariencia y sobre todo la maldad. Por eso no habrá paz. Y en este momento acuño un versículo que nos habla de la paz. Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Interesante. Solo el Señor Jesucristo trae paz al corazón de cada individuo. Cuando esto ocurre, entonces se acabarán las guerras. Entonces habrá amor. Entonces habrá respeto. Entonces habrá compañerismo. Esa es la conclusión. Ahora la aplicación. ¿Quieres empezar por ti teniendo paz en tu corazón? Permítele al Señor Jesús entrar a tu corazón, porque Él es el que da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae entre sus frutos la paz, el amor, la benignidad, la longanimidad, es decir, una cantidad de atributos, una cantidad de efectos que produce el Espíritu Santo dentro de cada persona. Y esto lo hace, por supuesto, nueva criatura, nueva persona, diferente. Hoy es el día de buscar tu paz. Empieza por ti, buscando tu paz. Y la paz la trae Cristo Jesús dentro de cada corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.